Cuánta presión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, os voy a hablar un poquito de todo el nuevo subsistema de autorización que hay nuevo en ASP.NET Core. Entonces, a ver, vamos a ver si ponemos esto en marcha un poquito y hacemos que funcione de alguna manera. Este soy yo. Aquí tenéis mi correo, luego os lo pasaré, Twitter. Esta es un poco la agenda de lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Hay una serie de... Bueno, tengo la presentación, pero tengo bastante código, ¿vale? La idea es, en ese repo de ahí abajo, os lo pasaré después todas las PPTs, hay un workshop sobre autorización con .NET Core basado en otro workshop que ha hecho Blowdart, Barry Dorrance, del equipo de ASP.NET Core, se encarga, es el responsable de seguridad, con lo cual yo no me he inventado nada. Lo único que hay nuevo en este repositorio es que todos los ejemplos están montados con tests de integración con test host, ¿vale? Utilizando un componente que hemos desarrollado nosotros también, que es HBTestHost, con el cual podemos hacer tests de seguridad o sobre la configuración de seguridad que nosotros tenemos en nuestras aplicaciones de una forma bastante sencilla. Entonces, creo que el repo está bien, veréis un poquito el código hoy. Si tenéis curiosidad, yo lo voy a seguir actualizando y voy a intentar mejorar los ejemplos, pero creo que se ve todo bastante bien. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Autenticación versus autorización, simplemente un recordatorio para que todos lo tengamos un poquito claro, eso va a ser muy rápido. ¿Qué es lo que había en ASP.NET y qué es lo que tenemos en ASP.NET Core? Por ver un poco de dónde veníamos y dónde estamos, qué hay de diferente, qué hay de parecido. Vamos a pasar mucho tiempo hablando de policies, requirements y handlers, que es un poco todo el nuevo subsistema que tenemos de autorización en .NET Core. Veremos toda la parte de testing, explicándola sobre todo desde el punto de vista de la perspectiva del test host, cómo podemos montar diferentes proyectos de testes de integración sobre una misma web API expuesta con diferentes hosts o con hosts diferentes, nuestro host que va a ser el host de producción con un Kestrel probablemente, y utilizando test server como un host diferente. Y luego veremos un poquito, si nos da un poquito de tiempo, aquí depende de cómo vayamos, de lo que me interrumpáis y de las preguntas que me hagáis, un poco la extensibilidad del sistema, ¿vale? Todo el subsistema de autorización está basado en este concepto de policies, requirements y handlers, pero está pensado también con el concepto de extensibilidad en mente, con lo cual, reemplazando determinados componentes que están registrados por defecto en el contenedor de inyección de dependencias, vamos a poder cambiar completamente el funcionamiento del subsistema y utilizar algún servidor externo o registrar policies dinámicamente, cosas de ese estilo. ¿Bien? ¿Es esto lo que veníais? ¿Sí? ¿Más o menos? Perfecto. Más que nada por si alguien se ha equivocado, yo qué sé. Pensaba que íbamos a hablar de cómics, yo qué sé. Vale. Autenticación versus autorización. Yo creo que es un tema que todos tenéis claro, pero simplemente recordaros que el tema de la autenticación es intentar identificar desde el punto de vista de una petición. Hablo siempre en el contexto de una API HTTP, ¿vale? Si hablamos de otros contextos generales, lo comentaré, pero doy por sentado que podéis dar por sentado que todos los ejemplos y todos los comentarios que hago serán con respecto a un API HTTP, ¿vale? Entonces, la autenticación será intentar identificar en la petición que recibe mi servidor cuáles son los diferentes elementos, porque puede haber diferentes elementos y además puede haber varios de esos elementos de forma simultánea, cuáles quiero utilizar para intentar saber quién es el usuario que está haciendo la petición, ¿vale? ¿Quién es? Pues yo soy Hugo, voy a hacer la petición, mando mi token bidder, ¿vale? Y el servidor tiene que ser capaz de saber que si alguien manda un token bidder en una cabecera específica, tiene que ser capaz de desencriptarlo y tiene que ser capaz de crear una instancia de esta clase de aquí, que es un claims principal, que va a ser la estructura que va a almacenar toda esa información de seguridad con respecto a quién es el usuario, qué información hemos identificado del usuario, qué esquema de seguridad hemos utilizado para autenticarlo y algunos elementos más, ¿vale? Que los iremos viendo. La autorización, en cambio, es el proceso de, en base a esa información del usuario, en base al estado del recurso, potencialmente en base a otros elementos, yo voy a decidir, o mi aplicación va a decidir, si ese usuario puede o no realizar esa acción, puede o no recibir una respuesta a esa petición, perdón,
si la respuesta de esa petición va a ser una respuesta correcta con un 200, o si va a ser un 401, o si va a ser un 403. Cosas de ese estilo. ¿Queda claro? Por lo tanto, conceptos diferentes, pero claramente vinculados, sobre todo la autorización al concepto de autenticación, porque si no hemos autenticado al usuario, no vamos a ser capaces de tomar ninguna decisión con respecto a quién está haciendo la petición o cuáles son sus claims, cuáles son sus credenciales, su información. ¿Sí? ¿Claro? ¿Preguntas? ¿No? Me interrumpís cuando queráis, ¿eh? Si digo alguna barbaridad, me decís. Vale. ¿Cómo era esto en MVC y cómo era esto en WebAPI? ¿Vale? La idea es, todos conocéis, espero, el atributo authorize y el atributo allow anonymous. Son los dos atributos que nosotros estábamos acostumbrados a utilizar en MVC y en WebAPI. Sabéis que son dos ensamblados diferentes y por lo tanto teníamos dos versiones diferentes de los atributos que vivían en espacios de nombre diferentes, ¿vale? Y por lo tanto había algo de confusión en algunos momentos, pero básicamente era lo único que teníamos out of the box dentro del framework para poder establecer algún tipo de autorización sobre los diferentes elementos, ¿vale? Soportaban usuarios y roles. ¿Os acordáis que podíamos poner el atributo authorize? Y con el atributo authorize podíamos ponemos un ejemplito aquí, que se va a ver mucho mejor. Vale, este era el atributo authorize que nosotros teníamos. Esto es WebAPI, heredaba de authorization filter, ¿vale? Si os acordáis, dentro del pipeline de ejecución de las peticiones dentro de WebAPI, este filtro se ejecuta en una parte temprana, antes de que se ejecute todo el model binding y todos los filtros de acción. Por lo tanto, en caso de que no estuviera autorizado el usuario, había un short circuit, una respuesta temprana con un 401. ¿Sí? ¿Os suena? La idea, o lo que teníamos en MVC, es que este atributo soportaba roles y usuarios, por lo tanto yo le podía poner el authorize solamente para que el usuario estuviera autenticado, o le podía poner una string con los roles que estaban autenticados para realizar esa operación, o un string con los nombres de usuario separados con coma con los usuarios que podían realizar esta operación, ¿vale? Pero lo que os quiero enseñar es que básicamente toda la implementación desde el punto de vista de seguridad, toda la implementación desde el punto de vista de autorización estaba implementada en este filtro authorize, ¿vale? Además estaba roto, estaba incorrecto. Vamos a decir no del todo correcto. ¿Por qué? Porque en este handle authorize solamente devolvía, independientemente de que fuera un 401 o un 403, devolvía siempre un 401. ¿Vale? Por lo tanto, yo no sé vosotros, pero a mí casi siempre, cuando he trabajado con aplicaciones de WebAPI, me ha tocado reimplementar o hacer una implementación personalizada heredando del authorize attribute, ¿vale? Implementando en el método isAuthorize la lógica de autorización personalizada que yo quisiera, ¿vale? Llamando siempre a la clase base para heredar todo el comportamiento por defecto y luego añadiendo toda la lógica personalizada que yo quisiera y, sobre todo, reimplementando el handle unauthorized para que devolviera exactamente o correctamente un status correcto o un authorized o forbidden. ¿Por qué le doy importancia a esto? ¿Creéis que es importante o que soy un tiquismiquis? Es importante. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre un 401 y un 403? ¿Quién se lanza? Exactamente. 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 Esa es la diferencia fundamental y es muy importante, ¿vale? Yo quiero que un API me devuelva un 401, un unauthorized, en caso de que el mecanismo estándar registrado en el servidor para identificar al usuario no ha podido encontrar la información necesaria para establecer quién es, ¿vale? Y normalmente me va a devolver en la respuesta una cabecera www-authenticate con el método de autenticación que espera recibir, ¿vale? Eso es un estándar HTTP, no nos lo hemos inventado nosotros, ¿vale? Eso es un estándar. Por otro lado, un 403, un forbidden, lo que me va a devolver es un 403, ha sido capaz de identificarme, sabe quién soy, pero en base a quién soy, yo no tengo los permisos, no tengo los privilegios para poder realizar peticiones al recurso que estoy haciendo,
¿vale? Por lo tanto, son dos escenarios, son dos casos de uso completamente diferentes y completamente separados. Y necesitamos, si nuestras APIs queremos que funcionen correctamente y que intenten soportar el estándar de una forma lo más correcta posible, necesitamos separar estos dos escenarios de una forma clara, ¿vale? Vale. Listo. Esto es lo que teníamos en MVC y en Web API, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en Core? Es lo mismo. Bueno, sí y no, ¿vale? Es lo mismo porque cuando decidieron reimplementar toda la parte de ASP.NET Core, yo creo que con muy buen criterio, mantuvieron los dos atributos, el atributo Authorize y el atributo Allow Anonymous, básicamente porque hace muy fácil heredar todo el conocimiento previo que nosotros teníamos de MVC y de Web API y que las cosas funcionen igual. El comportamiento esperado sea el mismo, ¿vale? Con la diferencia de que ya está arreglado el 401 y el 403, ¿vale? Ahora ya funciona en Core por defecto. La diferencia es que por debajo todo lo que es la infraestructura es completamente diferente. Y de hecho, si hacemos lo mismo que hemos hecho ahora, pero con Vale. Dejarme hacer lo mismo con un controlador que tiene un atributo Authorize. Y si esto funciona, fijaros que es un poquito diferente. Este atributo sigue siendo un Authorize Attribute, hereda directamente de Attribute, implementa una interfaz que se llama iAuthorizeData, ¿vale? Pero ya no vemos nada de filtros por ahí debajo. Han desacoplado completamente lo que es la información de qué es lo que tengo que autorizar con respecto a quién es el que tiene que realizar toda la lógica y todo el proceso de autorización. Bien, ¿sí? Por lo tanto, el atributo Authorize lo único que tiene es un constructor donde además ahora le podemos pasar el nombre de una policy, unos roles y un authentication scheme. No tiene nada más. Y fijaros que es un tipo súper ligero. Tiene solamente 3 atributos, ¿vale? Esto es lo que ahora estamos usando en toda esta parte de .NET Core, ¿vale? La infraestructura responsable, si alguien tiene curiosidad, la infraestructura responsable de gestionar toda la autorización, todo esto se convierte, al final se trata y se transforma en filtros de autorización, exactamente igual que teníamos en toda la parte de MVC y Web API, y es en una clase que se llama el Resource Invoker, que también se ejecuta en una parte muy temprana del procesamiento, del pipeline de procesamiento de la petición HTTP, la que ejecuta y ejercita un poquito todo lo que es las comprobaciones y toda la lógica de autorización. Antes de crear una instancia del controlador, antes de que se produzcan todos los procesos costosos del model binding, etcétera, 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 ¿vale? Algo importante es que solamente soporta roles. Y solamente soporta roles por el modo de compatibilidad, porque la gente está acostumbrada a utilizar roles en MVC y en Web API. Pero por mí, si por mí hubiera sido, que lo hubieran quitado, que solo hubiera soportado policies. Al final, mi recomendación es no uséis roles, usad policies. Y espero que después de esta charla, y espero que cuando os vayáis os haya convencido y estéis de acuerdo con mi razonamiento, ¿vale? Vale. Antes de continuar, creo que es importante hacer un pequeño recordatorio de cuáles son las dos estructuras principales con las que vamos a trabajar con respecto a la información del usuario, ¿vale? Claims Principal y Claims Identity. Si os acordáis, si estáis trabajando o lleváis tiempo trabajando en el framework, sabréis que había unas estructuras que recogían esta información y que básicamente implementaban dos interfaces, que era iPrincipal y iIdentity, que implementaban una serie de de opciones, ¿vale? El principal básicamente implementaba un método que es isInRole, al que le pasabas un string y te decía, sí, este usuario pertenece a este rol o no pertenece a este rol, y el Claims Identity básicamente definía dos propiedades. Una is authenticated, que era booleana, true o false, y otra que es el name del usuario, ¿vale? Me decía, este usuario tiene este nombre, por lo tanto yo podía hacer el principal o el user.identity.name y me daba el string con el nombre del usuario, ¿sí? Eso cambió radicalmente cuando Microsoft puso en el mercado WIF, no sé si lo conocéis alguno, Windows Identity Foundation,
Antes había una implementación específica para el Forms Principal, el Windows Principal, bueno, había muchas implementaciones diferentes en función del tipo de autenticación y básicamente a partir de With entró en juego este concepto de claims en el cual simplemente la estructura de datos que almacena la identidad del usuario es un conjunto de claims, de claves, de pares clave-valor, donde la clave es el tipo, puede haber duplicados, y el valor es un valor aleatorio, el que vosotros queráis, ¿vale? Y una información de quién ha proporcionado esta claim, esta identidad. Por lo tanto, al final la identidad de un usuario se compone única y exclusivamente por un conjunto de claims que me dicen cuáles son los atributos, cuáles son las características de este usuario. Si queremos, algunos de estos claims pueden ser roles, ¿vale? Pero no necesariamente. El concepto de roles ya lo vamos dejando un poquito más para atrás. Todavía nos cuesta, pero el concepto de roles lo vamos dejando un poquito más para atrás. Nos interesan los claims. ¿A qué departamento perteneces? ¿Cuál es tu color de pelo? ¿Vale? Cosas de ese estilo. En base a esa información yo voy a poder evaluarla y luego voy a poder establecer reglas para evaluar la identidad o establecer aseveraciones sobre el usuario. Hay un problema, bueno, que esas interfaces, sobre todo a nivel del claims principal, había una propiedad también, se me olvidó deciros, aparte del método isInRoll, hay una propiedad que es identity, es decir, cuando se diseñó todo esto, la idea es que solamente un principal estuviera representado por una identidad. Eso es algo que ha cambiado en el claims principal en With y es algo que ha cambiado ahora y por lo tanto un principal puede tener varias identidades, lo veremos después. Cada identidad es la consecuencia de la creación de una clase de una claims identity por cada esquema de autenticación que nosotros estemos utilizando. Por lo tanto, podemos tener situaciones en las que un claims principal tenga más de una claims identity y cada claims identity utilice un método de autenticación diferente y el claims principal lo único que hace es agregar la información de claims de cada una de las identidades que agrega, que compone. ¿Sí? ¿Más o menos? Pues me dejáis que os haga una pequeña demo de esto para que no hagamos como que me creéis. Y vamos a ver un poco, dedicamos un minutito, Ups. A ver si atino. Lo que quiero que veáis, luego os explicaré un poquito. Vale, esto está aquí y esto está aquí. Simplemente quiero que veamos un poco el concepto del test. Vale. Ups, creo que no le he dado a depurar, creo que le he dado a ejecutar simplemente. Perfecto. Creo que ahora sí, está depurando. Vale. Si todo funciona correctamente, deberíamos llegar a este intro controller, ¿vale? Estamos allí, hacemos un quick watch, si lo veo por aquí, y dentro de ese quick watch, en vez de eso, vemos un user, y vemos que el user es una instancia de System Security Claims Principal. ¿Se ve suficientemente grande? ¿Lo veis todos grande? No hace falta que lo haga más grande, ¿verdad? Perfecto. Que ese user, ese claims principal, tiene una propiedad claims, que es la que me va a devolver un enumerable de todos los claims agregados de todas las identidades. Tiene un identity y un identities, ¿vale? Si es la primera vez que os aproximáis a esta estructura diréis, ¿por qué cojones hay dos propiedades, una en singular y otra en plural? Razones de compatibilidad, ¿vale? Siempre que trabajéis con claims principal, sinceramente os recomiendo que trabajéis con la propiedad identities, como si tuvierais una colección de identidades, porque en ese caso vosotros vais a ser los que controléis sobre qué identidad estáis trabajando, ¿vale? No están claras cuáles son las reglas que expone este identity cuando hay más de un identity, cuando hay más de una identidad dentro del claims principal, ¿vale? Y tendríamos aquí los claims, la idea, ups, un null, qué bonito. Vale, esto sería una identidad, este es un claims identity. Fijaros que el claims identity tiene cosas importantes como el isAuthenticated que decíamos antes, tiene el name del usuario, tiene un authentication type que es el esquema de autenticación que se ha utilizado para crear una instancia de este claims identity, es decir, todos estos claims venían en este esquema de autenticación que contenía toda esta información. ¿Claro? Perfecto. Entonces,
toda esta información la tengo en esta estructura, claims principal y claims identity, tengo toda esta información, ¿vale? Hay una cosa muy importante, que son estas dos propiedades de aquí, el name claim type y el role claim type. Son propiedades importantes porque el claim de rol y el claim de nombre tienen un comportamiento especial. Para que claims principal sea capaz de responder a la pregunta is in role de este usuario, tiene que saber de toda esa colección interna de claims cuál es el tipo que corresponde al claim role, porque no hay un estándar. Hay un default que se utiliza por parte de Microsoft, que es este de aquí, que es esquemas, bla, 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 claims name, que lo tenéis dentro de la estructura claimtypes.name, ¿vale? Pero no hay un estándar. Otras implementaciones usan otro tipo diferente para el rol. Por ejemplo, Identity Server utiliza role, sin más, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que nosotros seamos capaces de definir, sobreescribir, identificar o explicarle a nuestro Claims Identity qué rol específico o qué claim quiero utilizar que ejerza el valor del rol o que signifique o que represente el valor del rol de este usuario o que represente el valor de su nombre, ¿correcto? Por lo tanto, es muy importante esta estructura, ¿vale? Más o menos de recordatorio nos vale. Claims Principal, Claims Identity, esto es un poco lo que vamos a estar viendo, durante toda esta charla. Vamos a estar trabajando con ello. Creo que merece la pena un pequeño repaso, ¿vale? Antes de meternos en harina, esta es segunda, ¿qué es lo que vamos a utilizar desde el punto de vista de testing o cómo está montado esta demo, cómo está montado este ejemplo? Me vais a dejar 5 minutos que os explique porque creo que es interesante. Básicamente estamos utilizando dos librerías desde el punto de vista de implementación. Una es TestHost, que viene directamente con el propio framework, perdón, que básicamente lo que nos permite es, dentro del mismo proceso, levantar un servidor y hacer peticiones HTTP dentro del mismo proceso, sin pasar por toda la pila de comunicación, ¿vale? HTTP, con lo cual los tests son muy rápidos. Básicamente es un handler, el servidor, el cliente, se ejecutan los dos dentro del mismo proceso. Nosotros podemos utilizar un HTTP client exactamente igual que si estuviéramos haciendo peticiones normales, pero esas peticiones van a hacer peticiones a nuestra API, que está levantada, ¿vale? Levantada en un servidor, pero esas peticiones no salen del mismo proceso, ¿vale? Por lo tanto, son muy rápidas. Empezando a usar TestHost, nos dimos cuenta que nos costaba, ¿vale?, definir de una forma clara, de una forma sencilla, cuáles eran las credenciales que queríamos que utilizara un usuario. Pues quiero que pruebes este endpoint con este usuario que tiene estos claims, ¿vale? Entonces, empezamos a desarrollar esta librería, que ahora está dentro del paraguas de Xabaril. Aquí Carlos os puede explicar más cosas. Y creo que es una librería que facilita enormemente el concepto de testing de estructuras o de elementos de seguridad para una API HTTP, escrita con ASP.NET Core. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo más o menos está planteado esto? La idea es, tenemos separados claramente lo que es mi API, que va a ser una librería Net Standard 2.0, sin más, donde tengo definidos todos mis controladores, mis modelos. Bueno, esto lo podéis descomponer en todas las capas que queráis, ¿vale? Pero nos hacemos una idea. Vamos a tener los controladores y mis modelos. Lo tenemos definido allí. Y básicamente mi API lo que tiene que definir es una configuración genérica, base, que independientemente de dónde se hostee, sea común, funcione siempre igual, ¿vale? Pero yo quiero tener la libertad, o por lo menos la flexibilidad, de poder elegir diferentes hosts para mi API. De tal forma que un host va a ser mi proyecto de ASP.NET Core, exactamente igual, donde fijaros que solamente tengo program, que va a ser el estándar, donde tengo mi startup, ¿vale?, que lo único que va a hacer es llamar, delegar a la configuración general. Es decir, establecer a nivel de host cuáles son los elementos específicos de ese host, en este caso solamente autenticación, mientras que en la parte común registro el comportamiento común de mi API, ¿sí? De tal forma que, si os fijáis, mis testes de integración son exactamente igual, donde mi startup define
mis mecanismos de autenticación, que en este caso van a ser diferentes porque utilizo esa librería de HBTestHost, mientras que la configuración general es la misma. De esta forma, garantizo que el comportamiento de mi API es exactamente igual independientemente del host, pero le doy la libertad a cada uno de los hosts de poder configurar sus elementos diferenciadores, los que a mí me interesen. Si estoy eligiendo diferentes hosts es porque tengo diferentes necesidades. Pues en función de esas necesidades quiero garantizar comportamiento común, pero dar una cierta flexibilidad. ¿Se entiende el concepto? Perfecto. Pues básicamente esta es la idea, ¿vale? Tener dentro de mi API, definida de forma genérica en un proyecto Net Standard 2.0, y luego tener, como mínimo, en mi caso, en este ejemplo, dos hosts completamente diferentes, ¿vale? Configuración base en API Configuration y configuración específica dentro de los startups. Este programa es estándar y aquí toda la implementación está dentro de este Test Host Fixture, que básicamente es una infraestructura de XUnit. No voy a entrar aquí. Si alguien tiene dudas, luego lo comentamos, o si veis el repo y alguien quiere hacerme alguna pregunta, o bien en Twitter o bien a través de correo electrónico, lo podemos comentar sin problemas. ¿Vale? ¿Queda claro? Esto es lo que vamos a utilizar y la idea, lo que nosotros vamos a poder tener, es que cuando tengamos todo esto, tengo mis tests que los puedo ejecutar. Todos esos tests que veis ahí son 12, no son muchos, ¿vale? Pero todos estos tests son tests de integración. Aquí es siempre complicado elegir la palabra que representa todo esto, ¿vale? Pero en realidad es mi API levantada en un servidor recibiendo peticiones HTTP, aunque dentro del mismo proceso. Con lo cual, cuando yo estoy haciendo los tests, estoy probando toda la infraestructura, funcionando, levantada. Y eso es súper importante. ¿Vale? Eso es súper importante. No estoy haciendo tests unitarios de mi controlador moqueando toda la infraestructura. Estoy levantando la infraestructura y configurándola como va a estar configurada en mi versión de producción. ¿Queda claro? Y este es el tiempo que tardan en pasar los tests. Se ha levantado, había cambiado algunas cosas, pero menos de medio segundo, ¿vale? Es un poquito más lento que una infraestructura de tests unitarios, pero es rápido. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahora? ¿Os estoy aburriendo? No. Me alegro. Venga, pues vamos al grano, vamos a la chicha, ¿vale? ¿Qué es una política? ¿Vale? La idea es que, como veíamos antes, y esto antes de entrar os voy a enseñar una cosa, es dentro del startup, por ejemplo, de esta clase, entiendo que el startup todos sabéis más o menos cómo funciona, tiene un método para configurar el contenedor de inyección de dependencias y tiene un método para configurar los middlewares. Este configure services es el método donde registro mi contenedor de inyección de dependencias. A partir de la versión 2 de ASP.NET Core, todo el mecanismo de autenticación se registra aquí, ¿vale? Y hay un middleware único de autenticación con diferentes proveedores, handlers, que gestionan diferentes esquemas, donde yo voy a poder registrar los diferentes esquemas de autenticación que yo quiera. Entonces, por ejemplo, aquí yo registro un mecanismo de autenticación basado en un token bearer, ¿vale? Y digo que mi authority va a estar en localhost 8000, me lo he inventado, no tengo ningún servidor levantado ahora, ¿vale? Esto me lo he inventado. Simplemente para que veáis más o menos cómo podría quedar la configuración. Y tengo estas configuraciones aquí. Dentro de esas configuraciones es importante que veáis un poco cómo está configurada mi API en este caso, ¿vale? Yo he añadido MVC Core, no MVC completo porque no voy a hacer uso de determinados elementos como Razor y todo ese tipo de cosas. Establezco el nivel de compatibilidad. Hay JSON formatos y algunas cositas más que tengo que hacer mínimas para tener alguna funcionalidad y añado este concepto de autorización, ¿vale? Esta es la parte donde yo puedo registrar mis dependencias. Este policies configure es una clase que a mí me gusta tener, una clase estática que define un método donde tengo mi authorization options, ¿vale? Esto, dentro de estas options, yo voy a poder añadir una policy. Una policy tiene un nombre y tiene un builder. Y sobre ese builder yo voy a poder hacer poder llamar e invocar determinados métodos para poder definir cuáles son los criterios o los elementos de autorización que quiero que impliquen o que quiero que impacten en esta política, ¿vale? Pero básicamente la forma, lo que nosotros veríamos a la hora de definir una política sería esto. Yo defino una política, le doy el nombre simple,
el policy builder es aquel y le digo sobre el policy builder, quiero que un usuario para estar autorizado tenga el rol developer. Por lo tanto, un claim que yo haya configurado como rol tiene que tener el valor developer. Que tenga el username Hugo, que tenga el claim department en un valor X de allá y que tenga una aserción. En este caso la aserción la veo aquí. Me permite hacer una aserción en este caso lo que me permite es, en base al contexto, definir una lambda y en la lambda devolver true o false en función de si yo he evaluado que la autorización es correcta o no. ¿Vale? Sería más o menos este escenario. ¿Sí? Esto es una policy. El funcionamiento de la policy vais a ver que es muy curioso. A ver si soy capaz de enseñaros esto para que se vea bien. Vale, entonces vamos a ir al mismo test que teníamos antes. Vale, este es mi API. Vale, en este controlador que era el S1. Fijaros que teníamos el authorize. ¿Sí? A este authorize quiero que ahora le aplique mi policy. Policies. Y dentro de mis policies quiero que me aplique la policy simple. ¿Por qué me gusta tenerla en una clase estática? Porque me permite definir constantes en vez de tener strings por ahí repartidas por el mundo, ¿vale? Dentro de esta policy simple habéis visto que yo la tenía definida aquí. Las policies están aquí. Dentro de esta policy simple me vais a dejar que ponga un puntito de interrupción aquí, ¿vale? Esto lo que nos va a permitir es explorar qué hay dentro de ese authorization handler context, que veréis que tiene propiedades muy curiosas, ¿vale? Y es un poco en base a lo que vamos a ver, todo lo que son las personalizaciones del modelo de autorización. Vale, entonces hecho esto, me vengo a estos tests de aquí, al S1, public bala, hago un debug de este test, y todo va bien. Debería tener una parada dentro de ese punto de interrupción, ¿vale? ¿Por qué una parada dentro de ese punto de interrupción? Porque es una lambda donde yo puedo parar, se han evaluado, estoy en el proceso, en la fase de ejecución del pipeline del lifetime del proceso, donde estoy evaluando todavía las políticas de autorización, y vamos a hacer un quick watch, exactamente igual que antes. Y fijaros que este contexto tiene más o menos estas propiedades. Si ha fallado es success, ¿vale? Tiene requirements, que en este caso tiene 4. Tiene pending requirements, que en este caso tiene 1. Y tiene un recurso, resource, que en este caso no es nada porque no lo hemos especificado. Y tiene un user, que es un claims principal. ¿Sí? Por lo tanto, pensad en una policy como un conjunto de requirements, de requerimientos, y esos requerimientos en algún punto tendrán que ser satisfechos por uno o más handlers. ¿Sí? Aquí lo que me dice en cada contexto es, vale, yo tengo 4 requirements. En este caso, si veis este código, os acordáis, ¿vale? 4.1, os acordáis de esos números. Si veis este código, ¿cuántos requirements se ha añadido aquí? 1 por el role, 1 por el username, 1 por el claim y 1 por la assertion. Por lo tanto, he definido 4 requirements. Porque al final estos métodos son azúcar sintáctico sobre cómo definir un requirement por debajo. No vamos a llegar ahí, pero pensar que todo esto al final se traduce en requirements. El último requirement, que es el que estoy evaluando, ¿vale? Por eso hay 1 pendiente y 3 que ya han sido satisfechos, es este de aquí, ¿vale? En el momento que yo le dé al F5, se evaluarán el requirement que falta, y dentro de la información de este usuario, si yo vuelvo a hacer aquí un quick watch, bueno, evidentemente veis que hemos llegado a ejecutar hemos visto que hemos llegado, esto es tontería, hemos visto que hemos llegado a ejecutar el método de acción, por lo tanto la autorización ha sido satisfecha. Es decir, este usuario que ha hecho la petición, ¿vale? Tenía toda esa información necesaria para hacerlo. ¿Sí? Vale. Y diréis, magia, ¿y cómo lo has hecho? Dices, pues muy fácil, porque no os lo he explicado antes. Cuando yo estoy haciendo mis tests, al final voy a tener un builder. Esta sintaxis es parte de la que está definida también en la librería de HBTest Host Security, ¿vale? En la que me permite definir la URL de un método de acción de forma tipada. En vez de utilizar un string, yo puedo definir, dame un API request para este controlador, para este método de aquí,
y si tuviera parámetros le podría dar los parámetros, automáticamente construye la URL. Por tanto, estoy seguro ante refactorizaciones, cambios en los segmentos de las diferentes APIs. Una vez que tengo el builder, sobre el builder le digo with identity. Esto también los pone en la librería de HDTestHost, y básicamente este with identity yo le paso un enumerable de claims. Así es como defino la identidad que quiero que utilicen mis teses con esta librería, ¿vale? Simplemente es una clase estática en la que le digo, vale, dame una colección de claims, y esta colección de claims la librería se encarga de serializar los claims, añadirlos en una cabecera específica, y la parte del middleware del servidor o del handler de autenticación del servidor es capaz de conocer cuál es el nombre del esquema por defecto, de serializar esta información y construir un claims principal exactamente con esta información de claims, ¿vale? Y además es importante porque es muy chulo, porque ya no solo me soporta el nombre, el tipo y el valor, sino que me soportaría también el claim value types, o quién es el issuer, quién ha emitido este usuario. Por lo tanto, es muy flexible y muy potente a la hora de soportar escenarios complejos de autenticación, ¿vale? Esto es todo lo que yo necesito. Podría tener diferentes identidades. Este es Hugo, por ejemplo. Este es Rubén, porque Rubén tiene estas características. Este es, bueno, un bearer user, que lo utilizaremos luego. Pero veis que podemos tener en una misma clase definidas diferentes identidades. Imaginaros que vuestra aplicación tiene tres roles diferentes que hacen diferentes funciones. Yo podría tener aquí los tres roles diferentes definidos como personas, ¿vale? El concepto de persona es un usuario que tiene unas determinadas características que se supone que corresponden a un determinado perfil de usuario de mi aplicación, ¿vale? Y con esa persona podría estar estableciendo todo este tipo de teses. ¿Sí? Queda un poquito más claro ahora, ¿verdad? Decidme algo, por favor. Gracias. A ti no te hago caso. Vale. Pues cerramos todo y volvemos a la chapa. ¿Qué es una policy? ¿Vale? Si os aprendéis esta PPT, os podéis ir ya, ¿eh? Esto es todo lo de la charla. Vale. Una policy tiene un nombre. El nombre tiene que ser único, ¿vale? Esto no lo he puesto aquí. Está compuesta por uno o más requirements. Mínimo uno, pero puede haber n, infinitos, los que vosotros queráis. Y un requirement está gestionado por uno o más handlers. ¿Sí? Una policy será satisfecha, será autorizada si todos sus requirements son satisfechos. Es decir, si yo he definido 5 requirements y uno falla, me va a dar un 403. Punto. Tienen que cumplirse los 5 requirements. ¿Sí? Y un requirement será satisfecho si por lo menos uno de los handlers que hay registrados para él dice que estoy autorizado. Veremos luego un ejemplo de un requirement que tiene registrados diferentes handlers para verificar la autorización de un usuario. ¿Vale? Ya está, lo repito. Esto. Si queréis, nos vamos. No hay más. Una policy está compuesta por uno o más requirements. Un requirement es gestionado por una o más handlers. Para que una policy sea satisfecha, tienen que ser satisfechos todos los requirements que tiene definidos. Y para que un requirement sea satisfecho, por lo menos uno de los handlers que hay registrados para ese requirement tiene que satisfacer esa política. Punto pelota. Si os sabéis esto y si os quedáis con esto, entendéis perfectamente todo cuál es el modelo de autorización de SPNet Core. ¿Vale? ¿Esto de aquí abajo lo he puesto? Sí. ¿Se ejecutan todos los handlers? Todos. Por defecto. ¿Se ejecutan todos los? No. Este caso es todavía peor. Es todavía peor. Tú imagínate que hay 5. El primero falla. ¿Vale? 5 requirements. El primero falla con un handler que tiene. Se van a ejecutar los otros 4 por defecto, porque así lo han decidido, no sé cuál es la razón, pero hay una propiedad en la que puedes deshabilitar este comportamiento. Es decir, no sé si lo hemos visto antes en la clase Options, cuando añades el add authorization, tienes una opción para deshabilitar este comportamiento por defecto y que haga un short circuit para que deje de evaluar policies en el momento que hay uno de los requirements que falle. ¿Vale?
Pero por defecto esto es importante, porque en función de las policies que tú tengas, en función de los requirements, en función de lo complejo o las llamadas externas que puedan hacer los requirements que tú tengas, los handlers que tú tengas gestionando, puede ser un proceso costoso. Entonces te interesaría, para que tu aplicación escale, te interesaría reducir consumo de recursos todo lo posible. ¿Sí? Os la voy a preguntar luego, ¿eh? Vale. Hemos visto antes Simple Policies, no voy a volver al ejemplo. Hay una serie de métodos que funcionan sobre la clase de Authorization Options y sobre el Policy Builder, perdón, donde me van a permitir definir roles, claims, algunas cosas básicas, ¿vale? Esto por debajo se traduce en requirements y handlers, pero bueno, son una forma muy sencilla de trabajar. Cosa muy importante que no es obvia y que en la documentación no viene tampoco muy bien definida. ¿Cómo haría un OR y cómo haría un AND? ¿Vale? Pensad que cuando yo defino un claim de esta forma, estoy haciendo un OR. Es decir, necesito este claim type con cualquiera de estos dos valores, o 3 o 4 o 5, los que yo quiera. Es un OR. Con que se cumpla uno, funciona. Si quiero establecer un AND, tengo que repetir esta línea con el mismo valor, perdón, con un valor diferente. Es decir, si quisiera que esto fuera un AND, tendría que poner aquí require claim one of many A. Aquí abajo require claim one of many B. Eso sería un AND. ¿Por qué? Porque eso generaría dos requirements y cada requirement tiene que ser satisfecho de forma única. ¿Sí? ¿Queda claro? Eso es importante, ¿eh? Porque sobre todo depende de los escenarios con los que trabajéis. Es una cosa que no es obvia al principio y es una cosa que no está bien documentada. Vale. Vale. Pues pasamos a lo chulo. Vale. No. No. No tienes forma de saberlo, salvo que... Eso es. No tienes no tienes ningún manejador global después de que se produzca todo el ciclo de autorización y que te dé un resultado, un sumario, un detalle de qué es lo que ha ocurrido. Que yo sepa, o por lo menos yo no lo he encontrado. Yo creo que no estaría mal, no estaría nada mal. No estaría nada mal. Tienes toda la razón. Pull request. Me parece una buena idea, ¿eh? Vale, esto me la dejo abierto. Vale, y me voy a esto de aquí. ¿Vale? Al final, esto es un controlador en el que yo voy a tener dos métodos. Uno en el que le digo que va a aplicar una policy que me diga este usuario o este método solo lo pueden acceder usuarios por encima de 21 años, y este otro que me diga que solamente los usuarios que están permitidos en la oficina pueden llamar a este elemento, ¿vale? La primera es una policy sencilla en la cual yo voy a necesitar hacer un cálculo, voy a necesitar hacer un handler, porque necesito hacer cálculos directos sobre los valores que vienen definidos en los claims. Es decir, necesito algún tipo de código, algún tipo de transformación. Ya no es que el claim tenga un determinado valor, sino que necesito hacer algún tipo de cálculo. ¿Correcto? El segundo ejemplo es el que veremos, que tenemos dos handlers diferentes para evaluar el mismo requirement. ¿Vale? Venga, entonces, dejadme que os empiece a enseñar cosas chulas ya. Dentro de la parte de esta parte de autorización, a ver si lo hago esto un poquito grande, para que veáis un poquito cómo es un requirement. Es simplemente una clase que implementa esta interfaz. Esta interfaz es una interfaz vacía. ¿Mala práctica? Sí, mala práctica, es una interfaz vacía. Eso no me dice absolutamente nada, ¿vale? Este requirement lo único que hace es añadir contexto. ¿Contexto a qué? Contexto al proceso de autorización. En este caso, el contexto es cuál es la edad mínima concreta y específica para la autorización en este escenario. Yo voy a poder pasar, en este caso, si es over 21, voy a poder pasar aquí un 21 y esa será mi edad mínima. Ese requirement dice que yo tengo un requirement que la edad mínima es 21, o 30, o 50, o 4, ¿vale? Pero voy a poder cambiarlo. Al final, lo que me añade es contexto al proceso de autorización, ¿vale? Y por otra parte voy a tener un handler, que es este de aquí, que es un poquito más completo,
en el que ya no implementa una interfaz, sino que hereda de una clase que es AuthorizationHandler, que es genérica, y le digo en el parámetro genérico cuál es el requirement al que está asociado este handler. ¿Sí? Simplemente. En el momento que yo heredo de esto, automáticamente tendré que hacer un override de este método de aquí, handle requirement async, y dentro de este handle requirement async, básicamente yo recibo 3 parámetros. Bueno, en este caso 2, el contexto y el requirement, ¿vale? En el contexto tendré el contexto que hemos visto en la lambda de antes, ¿sí? Exactamente el mismo contexto, y sobre ese contexto poder realizar acciones. Y el requirement es una instancia del requirement con la información de contexto que yo voy a tener, ¿sí? Dentro del contexto, porque veáis, dentro del contexto voy a tener información, voy a tener información como los pending requirements, los requirements, información del usuario, si ha fallado o no ha fallado, y estos dos métodos que son muy importantes, file o success, son los dos métodos que yo voy a llamar si la autenticación falla, tú no estás autorizado, o si dices, vale, cumples todos los criterios y todos los requisitos para poder estar autorizado, ¿vale? En este caso la implementación es muy sencilla, simplemente busca un claim que sea del tipo date of birth, si no existe no hace nada, busca la edad, calcula la edad, y si la edad está menor o igual que el minimum age requirement, hace un succeed. Sencillo, la lógica es sencilla, ¿vale? Vamos a poner un puntito de interrupción aquí y vamos a ver si somos capaces de depurar esto. Sería esto. Si yo depuro ese test, ¿vale? Me debería dar la información del claim. Debería encontrarlo, ¿vale? Porque había un claim, no sé si lo habéis visto en las identities de Hugo, era un claim con mi fecha de nacimiento de verdad, con lo cual sabéis que soy muy viejo, ¿vale? El claim es distinto de null. Vuelve a la vida, chaval. Uy, vale. Me saca la fecha de nacimiento, ya como un datetime, calcula la edad, ¿vale? Me dice que tengo 47 años, qué mayor. Si cumple las condiciones, es decir, si yo soy un usuario que satisface esta condición, llama context succeed y a partir de ese momento, ¿vale? La autenticación o el test funcionaría, ¿vale? Tenemos el test, está en verde, es este de aquí abajo, ¿vale? Solo usuarios por encima de esa edad están autorizados. Si yo no tuviera esa edad, bla, 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 ¿vale? Si cambiara la información del date of birth, podría hacer que esto no pasara. Pero veis el concepto, ¿no? La idea es que tengo un handler aquí arriba, tengo un handler que es tengo un requirement que es el que tengo un requirement que es el que marca las condiciones de la edad y tengo un handler que es el que hace los cálculos, ¿sí? Lo importante es que esta información, no la de los requirements, pero sí la de los handlers, tiene que estar registrada dentro de mi contenedor de inyección de dependencias, ¿vale? Tiene que estar registrada dentro de mi contenedor de inyección de dependencias y es muy importante lo siguiente. Si mi handler no tiene ninguna dependencia externa, es suficiente con que lo registréis como singleton, ¿vale? Una única instancia durante todo el ciclo de vida de mi aplicación. En función de lo que hagáis y de las cosas raras que se os ocurran hacer en la implementación de un handler, si a vuestro handler funciona la creación del handler, la va a crear el contenedor de inyección de dependencias y por lo tanto satisfará cualquier dependencia de cualquier servicio o dependencia que nosotros le metamos. Si utilizáis dentro del handler una dependencia scoped o una dependencia transient, ¿sí? Vais a tener que registrar vuestro handler como scoped o como transient. Eso os queda claro. Porque si no, resultará que tenéis un singleton, una clase estática, dentro de todo vuestro ciclo de aplicación, que irá creando instancias de otras clases, con lo cual tenemos una bonita fuga de memoria, ¿vale? Eso es importante. Para que esto no pase, dentro de la infraestructura, a mí lo que me suele gustar es, cuando construyo el host, hacer este validate scopes true, que sabéis que está activado en el default web host builder,
en esa clase mágica que tiene un cholón de código así dentro y no sabemos cómo funciona, ¿vale? Esto está habilitado cuando nuestro contexto de ejecución es development, nuestro entorno de ejecución es development, dentro de ASP.NET Core, ¿sí? En otro tipo de entornos no está habilitado, ¿vale? A mí me gusta habilitarla directamente en los tests para que corriendo estos tests de integración siempre haga una validación de los scopes. No voy a hacer la demo ahora, pero hay un servicio por aquí. Si yo registrara en el handler, voy a hacer la demo, ¿qué coño? Este es el handler, ¿no? Tengo un constructor, al constructor, ¿cómo se llamaba esto? Era servicios, tenía un eScoped service, vale. eScoped service, scoped service, añadimos esto, ¿vale? Si esto funciona así, nosotros hemos seguido, porque veáis un poco, ese scoped service está registrado como scoped. Mi minimum age requirement está registrado como singleton. Si yo ejecuto los tests, me deberían fallar todos. Eso es lo que espero. ¿Vale? Están todos los tests en el rojo y el mensaje de cualquiera de ellos es inválido permission exception, no puedo consumir este servicio desde un singleton, ¿vale? Porque está registrado como scope. ¿Sí? Esto está bien. Básicamente lo que nos permite es intentar evitar pegarnos un tiro al pie. ¿Sí? Con lo cual estas cosas molan. ¿Vale? Vale. Seguimos. ¿Alguna duda por ahora? Quito esto porque si no no me va a funcionar después. ¿Dudas por ahora? Solamente puedes hacer que funcione o que deje de funcionar, es decir, que sea satisfecha o no una policy desde un handler, no desde la policy en sí. ¿Vale? Es decir, la policy está compuesta por requirements y cada requirement es gestionado por handlers. En el único sitio donde tú puedes definir si un handler decide que ha pasado la autorización o no, es en el handler. La policy, el requirement define el contexto y la policy es el contenedor grande donde puedo tener varios requirements. No, solo los tuyos, porque ¿te acuerdas que hemos visto aquí que este handler es un handler para este requirement? Otra cosa es que yo, dentro de una misma clase, no puedo hacerlo esto en .NET, no tengo herencia múltiple, con lo cual este problema solucionado. Fíjate qué bien nos ha venido. Correcto. En ese caso probablemente te llevarías la lógica común a una clase independiente, la inyectarías en el handler, bla, 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 bla. Está más o menos está muy bien pensadito todo, ¿vale? Solo hace falta que nos acordemos de las buenas prácticas para sacarle provecho a toda esta información, ¿vale? Vale, os decía, volvemos a un caso especial, Office Entry Requirement, ¿vale? Yo quiero garantizar que un determinado método es solamente accesible por gente que tenga permiso para entrar en una oficina. Pero claro, para entrar en una oficina puedo tener dos escenarios diferentes, intentando simplificarlo. El primero es que yo forme parte de la empresa y por lo tanto tenga que yo forme parte de la empresa y tenga mi propia identificador personal. Espero que ahora sí, ¿vale? Este Hugo Viarge va a ser el usuario que forma parte de la empresa, ¿vale? Y va a tener su batch number, que está por aquí, ¿vale? Pero, por ejemplo, Rubén no forma parte de la empresa, pero es un invitado. Entonces tiene un temporary batch, que además ese temporary batch expira en una fecha determinada, ¿vale? No tiene un batch number, pero tiene uno temporal que no tiene número y que va a expirar en una fecha determinada. ¿Cómo gestionaríamos más o menos este requerimiento? ¿Vale? Antes haríamos una clase donde tenemos un if y meteríamos todo, ¿no? ¿Vale? Vamos a intentar ver cómo lo podríamos hacer de una forma un poquito más ordenada. La idea sería que con este requirement yo podría tener dos handlers diferentes. El hashbatch handler, donde
aquí esto es detalles de implementación, ¿eh? Yo espero que el emisor de este claim sea este específico, que es el que yo he definido en mis claims, con lo cual podría hacer validaciones así. Digo que el batch claim es este de aquí, el department claim es este de aquí. La lógica es que yo tenga un batch y que además mi usuario pertenezca al departamento que están autorizando, ¿vale? Si os fijáis aquí mi identity, yo pertenezco al departamento CPM, ¿vale? Si me voy al controlador, que sería este de aquí, el de antes, este allowed in office es este de aquí abajo, que nos ha enseñado cómo se registraban los requirements. Este allowed in office es que creo un office entry requirement para este departamento, ¿sí? Igual que antes he creado un minimum age requirement con esta determinada edad, ¿vale? Esto nos lo he enseñado antes, pero queda claro, ¿no? Vale, entonces, en ese escenario tengo ese batch claim department, si los dos existen, bla, 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 lógica tal cual. Vale, ahora los vamos a ver. Vamos a poner un puntito de interrupción allí. Y igual hacemos el hash temporary batch directamente. Fijaros que es lo mismo, el temporary batch claim está definido aquí, ¿vale? Tengo una lógica súper sencilla en clases súper independientes que podría testear de una forma súper fácil, de forma unitaria, ¿vale? Y vamos a poner también un punto de interrupción aquí arriba. Y ahora nos vamos a ir a los tests. La idea, la clave, habéis visto las identities, eso lo cierro, el Office Entry Requirements lo hemos visto, el controlador lo hemos visto, las policies las hemos visto. Yo quiero que veáis ahora cómo está configurado. Estos dos handlers están configurados dentro del contenedor de inyección de dependencia, por lo tanto, el propio sistema, su sistema de autorización, va a ser capaz de decir, vale, para satisfacer este requirement, ¿cuántos handlers tengo? En este caso me va a dar 2. Vale, pues de estos 2 handlers voy a ejecutarlos todos, ¿vale? Resultado de todo esto es que cuando yo estoy haciendo este test, vamos a hacer primero el de... Vale, aquí tengo 2 testes diferentes, ¿vale? Este primero es que funciona con el empleado, con Hugo Viarge, y este es que funciona con Rubén García, que es el externo, ¿vale? Si yo ejecuto ese test, Rubén, un saludo desde aquí, ¿vale? Si ejecuto este test, veré que aquí soy Hugo Viarge, ¿sí? Por lo tanto voy a tener un batch claim, existe, ese es mi número, HB bla bla bla. Tengo un department claim que tiene el valor CPM, ¿vale? Y por lo tanto aquí la lógica es trivial, ¿vale? Existe, contest succeed, ¿vale? Y aquí es hash temporary pass, he hecho un succeed, pero se está ejecutando el handler, ¿vale? No hay un short circuit para este caso. Y en caso de que hubiera llamado un fail, tampoco habría habido un short circuit por defecto. Se ejecutan todos los handlers. Y esto es importante, porque puede ser un overhead importante para el sistema. Sí, sí. Tendría que mirarlo con detalle. Probablemente esté logueando los registros específicos, pero no emite mucha traza. O sea, de todo el código que he visto de todo su sistema de autorización, no está emitiendo mucha traza, la verdad. Sí. Sí, 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 sí. O bajando el nivel de traza de bug, cosas de este estilo, ¿sabes? En vez de information, algo de ese estilo. Pero que yo sepa, o por lo menos no me suena, ¿vale? Bueno, la idea es que veis aquí que en este caso el temporary batch claim debería venir a null, y nos viene a null porque ese usuario, Hugo Viarge, en este caso no tenía esa información. Si yo hago un F5 de este test y veo el resultado en el Test Explorer, ¿por qué ha fallado? ¿No lo he guardado que eso antes? Mi handler...
minimum change handler, si esto ya funciona. ¿Por qué me haces esto? Tiki, tiki, tiki. Yo no lo veo, o sea que me tenéis que echar una mano aquí. No sé qué me he dejado. Vale, ahora sí, está bien. Había sido, sí, probablemente un timeout. Vale, por lo tanto, con este usuario funciona. Entonces vamos a ver que funciona con el temporal batch. Vamos a hacer una depuración de este test también. Y deberíamos ver que el punto de interrupción se detiene otra vez en los dos handlers. Fijaros el orden, que es exactamente el mismo con el que están registrados en el contenedor de inyección de dependencias, por lo tanto, el orden de ejecución es determinista, en tanto en cuanto sigue el orden con el que yo registro estos handlers dentro del contenedor de inyección de dependencias. ¿Vale? En este caso, yo espero que no haya estos dos claims, que sean nulos, ¿vale? Por lo tanto, debería hacer un short circuit aquí, y aquí parar la ejecución, y debería venir a este de aquí. Aquí espero que tenga un batch claim, bla bla, y aquí, bueno, simplemente siguiendo la lógica, espero que el resultado esté autenticado y que la ejecución del test sea correcta, ¿vale? Con lo cual, la idea es que si tenemos requerimientos complejos, lógica compleja para implementar de un requerimiento de autorización, en vez de hacer una clase así de 2x2, ¿vale? Intentemos partirla e intentemos definir, utilizando todo el nuevo sistema de autorización, clases pequeñitas que cumplan responsabilidades pequeñitas y luego agreguemos toda esa información registrando todos esos handlers, ¿vale? Para que se hagan cargo de la autorización y de la satisfacción o no de ese requerimiento. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cómo vamos de hora? Las 8:08, bien, ¿no? ¿Aguantáis más? ¿Sí? Tengo más, ¿eh? Vale, Policy as Code. Policy as Code, vale, aquí ya no decía nada más. Vale, requirements a handlers, habéis visto antes, es simplemente recordatorio. El requirement define el contexto y el handler, tenemos dos sabores, ¿vale? Es una clase que podemos utilizar única y exclusivamente genérica con un parámetro genérico que es el authorization requirement, y podemos utilizarla con dos parámetros genéricos, donde sería el requirement y en el segundo caso el recurso. ¿Qué es un recurso? Por ejemplo, el producto al que estoy intentando acceder, ¿vale? Y por lo tanto la lógica de autorización la podría definir en base a quién eres tú, usuario, y cuál es el estado del recurso, en este caso del producto al que tú estás intentando acceder. Pues el producto está en un estado de pendiente de envío, no puedes. ¿El producto está enviado? Sí puedes. ¿Sí? Ese tipo de información. Vale, esto es un poquito lo que recibimos. Vale, esto es importante también. ¿Cómo vamos a gestionar la llamada al success o al fail dentro del handler? ¿Vale? Hay una serie de buenas prácticas que están recomendadas. Si solo si cumplimos el requirement, llamamos al context succeed, ¿vale? Este requirement en ese caso no hace falta, habéis visto el código ya, ¿vale? Pero cuando cumplamos todas las condiciones de que un handler satisface completamente la lógica para autorizar a un usuario, llamamos a context succeed. Perfecto. Si no, no hacemos nada. Habéis visto en esas implementaciones que hacía porque era asíncrono, en este caso yo no utilizaba ningún otro servicio asíncrono, hacía un return task completed task. No hago nada. Mi método no hace absolutamente nada. Es el propio contexto el que gestiona la autorización. Por lo tanto, como puede haber varios handlers que estén registrados para verificar o para satisfacer un requirement, si un handler dice, yo con la información que me das, no sé, no puedo decirte que puedes pasar. No hago nada. Ya llegará alguien, ya llegará otro handler que pueda hacer algo con el usuario y autorizarlo, o si no hay ninguno de los handlers en la cadena que lo haga, el usuario ya no estará autorizado. ¿Correcto? Punto. Solamente en situaciones extremas llamaré a context fail, ¿vale? Situaciones extremas en las que diga, es que este tío, yo qué sé, tiene alguna información caducada del profile que nosotros tenemos, y le digo, tío, no puede ser, tú vas a estar no autorizado y quiero fallar de forma estrepitosa con la autorización. Pero solamente en determinados escenarios llamaría al context fail. ¿Ok? Vale.
Esto os lo he puesto aquí porque es importante, es un poco la demo que hemos hecho antes. Todos los handlers tienen que estar registrados en el contenedor de inyección de dependencia y cuidado cuando trabajáis con contenedores de inyección de dependencia, no solamente en Core, en MVC, en Web API, en cualquier aplicación, cuando trabajéis con un contenedor de inyección de dependencias, sea el que sea, tened mucho cuidado con las dependencias, con los lifetime scopes de las dependencias que estáis utilizando en vuestras clases, ¿vale? Suele ser uno de los motivos habituales de fuga de memoria importante de vuestras aplicaciones. Tened mucho cuidado con esto. ¿Vale? En este contenedor, en el contenedor por defecto de SPNet Core, nos han puesto esa propiedad y nos da la vida, Pero hay otros contenedores, del Full Framework, por ejemplo, que no la tienen y es más complicado darse cuenta, ¿vale? Tic. Autorización basada en recursos, ¿vale? Vamos a ver una pequeña demo de este concepto en el que teníamos ya no solo el requirement, sino que tenemos también el recurso, ¿vale? La idea es que en este escenario, dejarme que cierre todo esto otra vez. Nos vamos a Owned Product Handler. Voy abriendo las cosas. Owned Product Requirement es un requirement vacío. No hay absolutamente nada. Tengo este es el controlador, ¿vale? Para que lo veáis. Recibe un Product Repository, que es de donde voy a sacar la información del producto. Y recibe un servicio, que es el eAutorization Service, porque esta lógica de autorización no tiene que producirse única y exclusivamente en esa fase temprana, sino que puede ser imperativa, bajo demanda. Es decir, yo voy a tener un servicio que voy a poder inyectar en mis controladores y en un determinado controlador voy a poder decir, vale, dame este producto con este product number. Vale, repositorio, búscame el producto. Si no existe, not found, perfecto. Y ahora, en base a la información del usuario, en base a la información del producto y en base a un requirement que yo tengo aquí, que es el Owned Product Requirement, ¿el usuario está autorizado o no está autorizado? Si está autorizado, le voy a devolver un OK con un 200 y si no, le voy a devolver un 401 diciéndole, tío, no puedes. ¿Ok? Esta es la idea. Entonces, vámonos a ir al test de aquí abajo. Este test de aquí abajo es un test muy sencillito, ¿vale? Me dice que bueno, ese test primero es una tontería. Básicamente tengo dos tests, ¿vale? Estos dos, que un usuario puede obtener información de un producto que le pertenece o que gestiona, ¿vale? Y no puede obtener información de un producto que no gestiona. Eso está gestionado aquí dentro de un repositorio en memoria, ¿vale? Y básicamente dice que el 1234 pertenece a este owner ID, que es el de Hugo, y que el 4321 pertenece a Rubén. Por lo tanto, solo Rubén podría acceder a él, ¿sí? Porque os hagáis una idea del contexto, ¿sí? El handler es muy sencillo. La única diferencia es que como hemos metido un segundo parámetro genérico aquí, en este handler requirement async, en vez de tener solamente dos parámetros, tengo tres parámetros tipados, porque es una clase genérica, tipados. Y yo tengo acceso al recurso de una forma tipada. Y por lo tanto aquí tendré ese recurso y podré establecer cualquier tipo de información adicional que yo quiera utilizar del recurso para tener en cuenta en el contexto de autorización. ¿Sí? Vámonos otra vez al test. Nos vamos aquí y decimos not owned products. Vamos a ver primero uno que sí. Vamos a depurar este. Y cuando depuremos ese test, espero que tengamos un punto de interrupción dentro de este handler. Eso he hecho. Qué grande. Así, muy bien. Gracias. Menos mal que hay gente atenta. Vale. Entonces voy a ejecutar el bueno. Vale. Tenemos el name identifier, que es este claim, donde tenemos el HB, bla, bla, bla. Veis la información del claim que tenemos allí. El owner ID del recurso es S, porque el recurso que yo tengo aquí es un producto que tiene esta información, ¿vale? Un libro que os deberíais leer todos. Y por lo tanto, podría llamar al succeed y esto me ejecutaría el test de forma correcta, ¿vale? El test funciona. Si ejecutara el test para ese mismo usuario con un producto que no le corresponde, veríamos la información
parecida, pero en principio deberíamos entrar por la rama que no es del Succeed, ¿vale? El name identifier en este caso. ¿Por qué? Dejarme un momentito. Claro, es que este test no está bien. Este debería ser Rubén, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y... ¡Ah! Vale. Correcto. Y yo no puedo acceder al producto de Rubén. Perfecto. Vale. Iba a decir, ¿por qué el identificador es el mío? Vale, porque sí, porque soy yo. Bien. Muy bien. Qué audiencia más buena. Gracias, chicos. Vale, este es mi name identifier, que es ese de allí. El owner ID es el de Rubén, por lo tanto el producto no es mío. Task complete. El test funciona, pero el test funciona porque he recibido, en este caso, un forbidden. ¿Ok? Fijaros lo sencillo que es testear este tipo de cosas. Que no sé si os parecerán importantes o no. A mí, yo he trabajado en aplicaciones en las que controlar el contexto de autorización era muy importante. No un poco, era muy importante. Y que determinadas personas pudieran acceder y otras no pudieran acceder era muy importante. Y a mí hacer este tipo de test me da la vida. Porque sé que se ejecutan o bien en mi pipeline de integración continua o bien si tengo una colección muy grande en una nightly build, pero todos los días estoy verificando que no nos hemos equivocado. Y que por lo menos hemos implementado el código como nos han dicho. Si está bien o mal, eso ya es otra cosa, pero por lo menos como nos han dicho. ¿Vale? ¿Más preguntas? Toma. Dispara. A ese espectador de YouTube le vamos a decir que esa pregunta la vamos a contestar en 10-15 minutos, ¿vale? Porque... Vale, pues entonces en menos, en 5. ¿Ah, sí? Vale, o sea que me dais... Dadme, ¿cuánto me dais? ¿10 minutos? Venga, soy muy rápido. Soy muy rápido. Al final, un esquema no es más que un nombre, una clave que identifica de dónde voy a sacar la información y cómo la voy a tratar, ¿vale? Pero lo explico rápidamente. Vale, esta es la autorización imperativa. Esto está claro, lo hemos visto antes, ¿vale? La autorización imperativa la podéis utilizar tanto en controladores como en vistas. Si estáis haciendo MVC, este servicio lo podéis inyectar también en las vistas, Razor, y pintar o no pintar HTML en función de la seguridad o en función del contexto de autorización del usuario, ¿vale? Solo 10 minutos, ¿vale? Vale, dos cositas. Me quedan dos cositas, ¿vale? Son importantes. Una, la extensibilidad, que la voy a dejar un poquito para más adelante. Y esta, que contestando a la pregunta, que es la de utilizar más de un esquema de autorización. Porque creo que es una fuente importante de desconocimiento dentro de la comunidad de desarrolladores, sobre todo de .NET. ¿Vale? Al final, dentro del atributo authorize, ¿dónde voy a mi servicio? ¿Dónde me voy a mi controlador? Dentro de mi atributo authorize, ¿vale? Tengo una propiedad que es authentication schemes, ¿vale? Y le puedo decir authentication schemes y una cadena, donde le voy a poder decir los esquemas con los que quiero que me autentique. Y si me voy a mis policies, en mis policies voy a poder decir también que quiero utilizar un esquema de autenticación específico, ¿vale? Son estos, bidder y extra. ¿Qué significa esto? ¿Vale? Aquí nos vamos un poco a toda la parte de autenticación, ¿eh? Cómo funciona el sistema de autenticación de ASP.NET Core. Esto significa que cuando yo estoy haciendo mi startup y estoy registrando mis sistemas de autenticación, cada llamada que hago a testserver, al use.jwt, al use identity server, ASP.NET Identity, todo este tipo de cosas, al final lo que hacen es añadir estos handlers sobre determinados esquemas de autenticación. Cuando veáis un método como este que no tiene parámetros, el esquema es un esquema por defecto predefinido, ¿vale? En este caso se utiliza un esquema predefinido de test server, pero yo le puedo definir cuál es el esquema que quiero utilizar de nombre, ¿vale? Y además voy a poder configurar una serie de opciones. Con lo cual, en este caso, fijaros que en estos tests yo estoy registrando 3 sistemas de autenticación.
Es el mismo handler, ¿vale? El mismo handler que es el de test server, pero lo estoy registrando para el test server sin esquema, por lo tanto utiliza el esquema por defecto de test server. De test server, perdón, con el esquema, joder, mala suerte, test server con el esquema beater, ¿vale? Eso significa que va a intentar identificar una información muy concreta de la petición. Os lo resumo rápidamente. Este utiliza una cabecera que es test server guión el esquema por defecto, test server guión test server. Y eso es una cabecera X personalizada que yo le he puesto, X guión test server, y ahí pongo el valor de los claims serializados. En este caso utiliza test server guión beater y la información de los claims serializados. Y en este lo mismo, pero con extra. Por lo tanto, tengo tres cabeceras de seguridad, tres cabeceras de autorización. ¿Cuál voy a utilizar? La clave está aquí. ¿Cuál es el default scheme? ¿Vale? ¿Cuál es el esquema por defecto? Si yo no utilizo ese allowed schemes ni en mi atributo authorize ni en mis policies, el esquema por defecto que se va a utilizar para crear la instancia de claims principal es el que yo tenga definido aquí. Y ese authentication scheme que hay ahí os digo yo que es el de test server. Por lo tanto, aunque haya tres cabeceras diferentes, solo va a intentar crear el claims principal con la identidad de la default. Qué caras, creo que esto ya es mucho para estas horas. ¿Sí? Vale. Eso es importante. Si yo hago, como he hecho en esta policy de aquí, que quiero utilizar dos esquemas diferentes, lo que hará, fijaros el test, es que voy a hacer dos llamadas a WithIdentity y esas dos llamadas, en la primera le voy a pasar estos claims en este esquema, le voy a pasar estos claims en este esquema y él, como está haciendo la autenticación con los dos esquemas, va a ser capaz de crear un claims principal con dos claims identities y el claims principal les pondrá la información de los claims de esas dos identidades. ¡Pum! ¿Sí? Os pongo este ejemplo así un poquito rápido. Básicamente, se autoriza con múltiples esquemas, ¿vale? La necesidad, ese requirement, os lo pongo aquí rápidamente y esto va a ser lo último que expliqué. Ese requirement es este de aquí, con múltiples esquemas. Defino cuáles los esquemas que quiero utilizar, estos dos, beater y extra, un usuario autenticado, y le digo, quiero que el usuario tenga un rol de operador, ¿vale? Ese rol de operador, para que entendáis el ejemplo, ¿eh? Ese rol de operador va a venir de aquí. El claim type role personalizado, ¿vale? Es operador. Y además quiero que tenga un claim de supervisor, ¿vale? Que el claim de supervisor lo tiene en extra user claim. Por lo tanto, hay dos requirements, dos informaciones que van a venir en esquemas diferentes. ¿Sí? Eso significa que si yo me vengo a este controlador y pongo un punto de interrupción allí, y yo me vengo a este y pongo esto aquí, yo os digo que esto pasa, ups, algo he hecho mal, vale, ups, la autorización va a pasar, pero en este caso lo que os quiero enseñar es que aquí, en este contexto, yo tengo con el Quick Watch de mi user, tengo un usuario con dos identities separadas, dos identities diferentes. Con una de las identities utiliza un esquema de autenticación que lo vemos aquí como extra, el authentication type. Fijaros que el authentication type hace un mimic del esquema de autenticación que yo estoy utilizando con los claims que yo tenía aquí. La información extra, si os acordáis, solamente tenía el claim de supervisor de Big Boss, ¿vale? Y la otra identity utiliza el esquema beater, tiene tres claims y esos tres claims son estos de aquí. Con lo cual, la política de autorización está utilizando información de dos esquemas completamente diferentes porque el claims principal la ofrece de forma completamente agregada. ¿Y cómo hemos conseguido tener dos identities en el claims principal? Porque hemos registrado
hemos hecho que el sistema de autorización utilice dos esquemas en vez de el esquema por defecto que nosotros hemos definido. ¿Más o menos? Esto ya era un poquito duro, ¿eh? Vale, pues nos vamos a comer pizzas, no os cuento nada más. Si alguien tiene, colgaré todos los materiales, el repo es público en GitHub, bajároslo, enredar con él. Si tenéis cualquier duda, preguntáis. Resharper, la última versión. Está chulo. No sabemos. No sabemos. Claro. Yo espero que tenga el primero registrado, pero ¿sabes? Sobre ese tipo de situaciones sobre las que no tengo una información clara y no es determinista, no tengo claramente qué es lo que va a hacer, tengo dudas, tengo muchas dudas. ¿Vale? Bueno, gracias a todos por aguantar la chapa.